Mm, pero estando ese polo petroquímico al lado, mm, le da a ese lugar un poco de dramatismo, ¿no? Porque no se puede hacer un vintage o un volver para atrás y recuperar esa playa y armar otra vez el recreo que antes estaba. Como decía Juli, es un espacio que cambió tanto y donde qué linda la imagen que daba ella de todas las proyecciones que se hacían sobre ese lugar, donde la gente señalaba con el dedo, imagino, al aire, y ahí aparecía, no sé, una montaña de piedras de donde se tiraba el tío al río, no sé, como hay una riqueza. El ombú donde hacían el asado. Bueno, estamos acá con el colectivo Puerto Piojo. Muchas gracias, Juliana, Sonia, Carolina, Carlos, por aceptar la invitación a conversar un poco de este proyectazo que vienen realizando en los últimos años. Como para arrancar, nos parecía que por ahí estaba bueno hacer una breve introducción de que el colectivo de Puerto Piojo nace a partir de una convocatoria que en el 2014 hace proa a la oficina proyectista y que se transforma después en la primera muestra del colectivo, ¿no? Y que después de esa muestra en proa toma una deriva bastante impredecible, me parece, que por momentos se orienta por los espacios institucionales del arte y por momentos muchos no. A nosotros nos interesaba particularmente esa instancia en la que el colectivo que ustedes forman parte se pone más bien en el margen exterior de la institución arte y convive con la comunidad haciendo arte, pero de otra manera. Pensaba que en esta época en la que tanto se habla de pensar todo de nuevo o futuros posibles, hay gente que hace como 20 años que viene pensando todo de nuevo y haciendo futuros posibles, y creo que el colectivo Puerto Piojo es claramente uno de esos casos, ¿no? La historia del proyecto de Puerto Piojo me parece que fue siempre medio impredecible, como decía Germán, poco planificada, sin mucha idea de cuál era el objetivo. Creo que todavía hoy sigue estando bastante abierto porque fue algo construido con una idea que al principio era bastante poco clara, que era Puerto Piojo, y todo se concentró en investigar y tratar de saber qué era ese lugar, al principio incluso dónde estaba, y conocer gente que lo hubiera conocido, que hubiese ido alguna vez a este espacio, a esta playa, que era en Avellaneda, que era bastante cerca, pero a la vez muy desconocida. Y entonces al principio fue siempre algo surgido de esa pregunta, esa duda, esas ganas de conocer un lugar, y también con esa parte de la aventura que tenía de tratar de llegar a un lugar del cual no se sabía cuál era el camino. Eso era algo bastante raro para lo que es vivir en una ciudad que no se sabe cómo llegar a un punto, que es todo lo contrario a vivir en una ciudad que siempre se sabe cómo llegar, ¿no? Buscar una dirección, y es muy simple, es lo más simple de vivir en una ciudad. Para eso está construida, ¿no? Para llegar a algún punto. Y esto era todo lo contrario, pero eso era como el principio del proyecto. Entonces, Digamos, con la oficina proyectista veníamos haciendo trabajos que surgían, digamos, pensando la especificidad de los lugares, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer ahí que no se puede hacer en otro lugar? Con esta especificidad de lo territorial como punto de partida para pensar los trabajos artísticos que, de acuerdo a las problemáticas de un espacio dado, concreto, sin saber cómo esa dinámica grupal o temática se articula desde antes, sino apostando a que en el mismo hacer se construye una dinámica precisa para ese lugar y ese grupo de personas que nosotros quisimos convocar en relación a, en el caso de PROA, digamos, cuando nos piden nos proponen que participemos de un primer concurso
que ellos organizan para el espacio de arte contemporáneo, que es la confitería, ¿no? Entonces ahí nosotros desde la oficina proyectista como que pensamos, bueno, la especificidad de ese lugar, ¿no? De una especie de vidriera que da al riachuelo, y entonces un poco la idea con la que jugamos era, bueno, si Proa no va al riachuelo, que el riachuelo vaya a Proa, ¿no? Y ahí desde la OFI empezamos a pensar, bueno, qué artistas estaban trabajando específicamente con el tema del riachuelo, y ahí, bueno, pensamos en Carlos, que Carlos venía haciendo entrevistas a los remeros del Club de Regatas Almirante Brown, con nuestro querido primer informante Alfredo Rodríguez, que fue el primero que mencionó a Puerto Piojo. Juli venía trabajando en la cuenca media del riachuelo, con un trabajo enorme en Belleza y Felicidad Fiorito, y como un trabajo de personal de ella, de activaciones en ese cauce medio tan complejo y muy contaminado en esa época, con muchas problemáticas, y ella venía como bajando a ese territorio con su cuerpo, y bueno, y unos patitos, unos cisnes de plástico haciendo flotar, con toda una experiencia, digamos, del cuerpo y del territorio y de la intervención muy fuerte. Y Caro venía trabajando mucho en el mismo río, ¿no? Remando tanto en Puerto Madero como en el barrio Rodrigo Bueno. Entonces ahí, bueno, con Pablo Caracuel, con la oficina proyectista, pensamos en ellos tres como tres artistas. Aparte, lo interesante de la interdisciplina, porque Carlos viene más de la parte, ¿no? Es escritor, es, digamos, periodista, viene de letras, bueno, nosotras venimos más de artes visuales, pero y bueno, y Pablo de la antropología, como era interesante este cruce, que siempre desde la OFI nos interesaba, digamos, como propiciar el cruce de miradas con un territorio específico, y no con una dinámica previa, como decía Carlos, me gustó esto de no saber muy bien hacia dónde, ni cómo, es como una especie de gran apertura y gran libertad para estar atentos a lo que el territorio y las problemáticas específicas que queríamos abordar pide, ¿no? Como que se vaya construyendo en el mismo hacer un modo preciso para esas problemáticas. Y así, esa primera muestra de Proa la pensamos en 3 ejes, que una respondía más a este juego con el arte contemporáneo de intervención física a gran escala de la fachada de Proa, con un caño que iba desde el riachuelo, subía por la fachada, entraba a la confitería, y con mangueras transparentes hacían circular agua del riachuelo por entre los comensales de la confitería. Ese era un eje. El otro eje empezó siendo también el del archivo, de las entrevistas, de empezar a abrir para nosotros todo ese mundo que de mucha vida y pertenencia para muchas personas del riachuelo, que para nosotros, o por lo menos para mí, digamos, habiendo transitado en los 90, ahí La Boca y demás, siempre el riachuelo era como ese imaginario que, bueno, nunca se iba a poder recuperar, ¿no? Entonces todo esto que Carlos venía investigando también nos abrió como ese mundo de muchos clubes de remo, de toda esa actividad vital que tenía ese lugar, que no siempre había sido como nosotros lo habíamos conocido. Eso fue como un gran deslumbramiento, ¿no? Y como tercer eje, bueno, teníamos el archivo, también habíamos expuesto unos botes que el Club de Regatas Almirante Brown nos había prestado, y digamos, en sí en esa muestra, como decía Carlos, nos faltaba muy poquito para la inauguración, y habíamos estado todo un año investigando sobre Puerto Piojo, llegando a pensar que capaz que no existía, porque no podíamos volver a llegar, y finalmente, no me acuerdo ahora exactamente qué día fue, pero bueno, llegamos a Puerto Piojo, ¿no? Y decidimos en la muestra de Proa no mostrar ninguna imagen de Puerto Piojo, porque ahí como que llegamos a la conclusión que mostrar una imagen obturaba la posibilidad de una experiencia territorial y corporal. Entonces, otro eje era las expediciones en sí mismas, ¿no? O sea, contratar con el presupuesto que nos habían dado unas combis, y toda la gente que quisiera conocer Puerto Piojo, organizar expediciones para ir y estar en el lugar, con todos los imprevistos y cosas que surgen bueno, en esas aventuras, ¿no? Como decía Carlos. Digamos, esa experiencia de prueba fue como el primer punto inicial de proyecto, de encuentro, de propuesta. Nunca pensábamos que íbamos a quedar, por supuesto, porque estábamos
proponiendo, no sé, llevar un caño de agua de riachuelo adentro de la galería, ¿no? Pero bueno, el concurso tuvo una dinámica bastante interesante, que era un jurado externo y la evaluación del jurado era pública, y uno tenía que defender el proyecto públicamente, como un poco siempre en los concursos esta zona de selección queda como en una zona oscura, ¿no? De que no se saben cuáles son los criterios de evaluación, por qué quedó uno y por qué quedó otro. Bueno, entonces se generó como esa instancia donde cada proyecto podía públicamente, exponer su propuesta y su argumentación, y luego el jurado hacía lo mismo, como que hacía una devolución proyecto por proyecto. Bueno, y ahí nos llevamos la sorpresa que habíamos quedado seleccionados. Y en ese contexto de muestra también hicimos actividades en el auditorio, donde invitamos a los remeros. Fue muy linda la inauguración, porque ellos también vinieron y en toda una mesa de prueba hicieron como una gran, hermosa intervención con su bandera y los afiches, y como, bueno, ellos nos decían que era la primera vez que se habían sentido interpelados de entrar a proa, que para nosotros, eso era interesante también, como se habían sentido eso, como partícipes, y eso, en el auditorio fue muy lindo porque proyectamos todas las películas de Alfredo Rodríguez que él había registrado en formato fílmico, y hicimos una proyección, y entonces estaban todos ellos peleándose por el micrófono para recuperar esa memoria del río. Y para nosotros, esa recuperación de esos testimonios, el hecho de poder llegar a Puerto Piojo con ellos, abrió toda una memoria afectiva muy grande. Y después de esa experiencia en proa, sí, lo mejor que pasó fue que se abrió, y poder mostrar también ahí en la isla, en el Museo Comunitario de la Isla Maciel, es como que pudimos como, ir al territorio donde está la gente que iba a ese lugar, ¿no? Y después, también sí, el proyecto tuvo derivas, ¿no? Estuvo en la Bienal de Bahía Blanca, con el Museo de Puerto Piojo. Es como que fue como un dispositivo que permitió abrir otros canales y otros formatos, ¿no? De ahí derivó, siempre tratando de pensar qué sentido tiene llevar ese proyecto a ese lugar, y qué diálogos. En Uruguay trabajamos el diálogo entre orillas, hicimos un cruce náutico a Colonia, en velero, como tratando de estar en el mismo río, ¿no? Como cuerpo, o sea, y eso fue también una experiencia que fue fundamental para esa oportunidad. Y después el proyecto como que se siguió derivando, porque se armó también el colectivo ribereño, como entrecruzamiento con otro tipo de instituciones y de agrupaciones, más allá obviamente del arte. O sea, el arte es casi una excusa, ¿no? Como que se puede transitar por acá o por otros lados, ya no importa tanto. A mí me pasó, Sonia, que por ejemplo cuando entras al WordPress que tiene de Puerto Piojo, y en la sección que dice quiénes somos, que es la que uno va primero a buscar, los comentarios primeros que aparecen son todas de personas que no son específicamente del arte, ¿no? Aparece una chica del Club de Regatas de Almirante Brown, después en segundo lugar aparece un estudiante de la carrera de turismo, después en tercer lugar aparece un señor que saca fotos, después aparece un tal Sergio Evangelista, que lo llevaban de chico en auto, o sea, y entonces me parece que son dispositivos que ponen en evidencia la posibilidad de habitar lugares que no sean exclusivamente del circuito, ¿no? Me gustaba mucho la capacidad que tuvieron de inventar un lugar que realmente no depende del circuito. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es las posibilidades de experiencia que generaron a través de las expediciones, ¿no? La playa. Claro, esta es la primera expedición, creo, y son los 5 originales que formaban parte del colectivo. Pero lo que me parece muy interesante de los registros fotográficos de las personas que habitaron las experiencias es como que hay un cruce muy particular que es una mezcla de, como decía Charlie en un principio, aventureros, expedicionarios, fiesta o recreo de fin de semana, militancia política como de marcha, pura expedición.
conquista, turismo, salida recreativa, y donde aparece muy fuerte la idea de que el registro es muy chiquito en comparación con la experiencia, ¿no? Es el lugar de que el registro, si bien funciona porque registra, no es la obra o la experiencia en sí, que muchas veces desde el arte contemporáneo pasa lo contrario, se construye mucho para el registro, que es la instancia que queda. Esos lugares me parecía que también me interesaba mucho si ustedes podían aportar desde su lugar, por un lado, la habilitación de la experiencia y hablar un poco sobre la experiencia en sí. Bueno, ahí me parece que hay algo que como colectivo compartimos, creo que venimos a hablar en nombre del grupo, es como un amor a las situaciones y a la situación del estar en los espacios, ¿no? Como algo que es lo que construye, un poco le da la espesura al proyecto, como que hicimos siempre como pusimos mucho hincapié en la situación de ir al lugar, de estar en Puerto Piojo desde que pudimos ir, y toda la complejidad de llegar hasta el lugar, ¿no? Los trámites, conseguir los vehículos, organizar la movida, ¿no? Como que eso es toda una energía que cuando llegás al lugar y es tan deforme con lo que te encontrás y tan hermoso, cobra como toda esa dimensión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿No? Como te encontrás con la basura, te encontrás con animales muertos, te encontrás que hay víboras, los prefectos, no sé, la playa, la gente, ¿viste? Y vos decís, trajimos acá 40 personas, digo, nos pasaron un montón de cosas que de pronto eran, no sé, como que no sé si teníamos real conciencia de todo de ese movimiento, o que lo tengamos, pero me parece que hay algo que se valora un montón en la gente que va, que es el hecho de estar ahí, y que es como, bueno, para mí funda algo muy fuerte del proyecto, que es el valor de la experiencia, que es eso que estás diciendo, como que se inició así, como decía Sonia, en proa, que lo que valoramos un montón era, bueno, ir al lugar, llevar a la gente que quisiera venir, a la que pudiéramos llevar, y después continuamos un poco en ese camino, ¿no? Del vínculo concreto, de esto relacional, bueno, que para establecer la relación con el Museo Comunitario de Maciel tuvimos, no sé, 2 años yendo, encontrándonos, intentando hacer, digo, haciendo el lazo, ¿no? Como que no son cosas instantáneas. Claro. Que un poco me parece que eso es lo que te corre del arte, ¿no? Como, bueno, no te sale en 15 días, te sale en un año. Nos llevó, no sé, 8 meses llegar a Puerto Piojo desde la idea inicial. Establecer la confianza con los remeros, que la gente te quiera, nada, te ayude, colabore, que quiera ser parte. Bueno, todo eso es un trabajo de deseo de hacerlo, y que te implica encuentros con las personas, ¿no? Como digo, esto del arte relacional es horas y horas y puestas en función de que se genere una relación, ¿no? Eso me parece que, yo lo creo como muy fuerte del proyecto. Fue como, yo creo que es bastante gráfico de la historia de Puerto Piojo y de la situación en la que surgió como lugar en algún momento, y todas las circunstancias y el contexto que lo atravesó a lo largo de la historia del puerto de Dock Sud, la historia del puerto del Riachuelo, la historia de Avellaneda, la historia de La Boca. Algo pasó en el medio de todo ese proceso que generó que finalmente, cuando nosotros llegamos a La Boca, escuchamos ese rumor que hablaba de una playa, y era algo que sonaba un poco impensable o difícil de visualizar, y esa dificultad, esa
esa sensación medio extraña que te generaba que te hablen de una playa cerca del Riachuelo, en el Río de la Plata, para los que vivían en Buenos Aires o los que vivían en Avellaneda. Habla mucho de la historia del lugar, la historia de ese territorio, y es lo que generaba curiosidad, y es lo que generó, como lo que dice Caro, de todo el proceso al cual tuvimos que recurrir, o tuvimos el proceso que tuvimos que atravesar para llegar a Puerto Piojo. Y era tan difícil llegar por todas esas historias que se habían generado en el territorio. Se había construido un puerto, un polo petroquímico, y en el medio ese lugar que en algún momento era más o menos accesible para gente que iba caminando. Pasaron décadas, pasó una urbanización medio desordenada, muy desordenada, una acumulación de infraestructura portuaria, petroquímica, y todo un despliegue de control de seguridad. Pasó la dictadura, que cerró el acceso al área de la costa de Dock Sud, y eso fue lo que generó que ese lugar se convirtiera en una especie de leyenda urbana muy poco conocida, cada vez más olvidada para la misma gente de Avellaneda, y para la gente de Buenos Aires casi completamente desconocida. Y en el medio terminamos conociendo a un montón de personas, ¿no? Gente de los clubes de remo, gente de la Isla Maciel, gente de La Boca, con la que fuimos charlando y juntando un poco de información, anécdotas, y haciéndonos amigos, y con ellos terminamos llegando a Puerto Piojo finalmente, ¿no? Y el proyecto terminó siendo en gran parte también esa recopilación de recuerdos y de recorridos hechos con gente de la zona, ¿no? Me parece que eso en parte también fue un poco ese proceso de reconstruir historia a través de recuerdos de personas que a lo mejor no lo valoraban de la misma manera, ¿no? A algunas personas le preguntabas por Puerto Piojo y no era algo que tuviesen tan presente. No, quería decir a lo que agrega, lo que dice Charlie, como que también en la situación de las expediciones, una cosa que ocurre es como el encuentro de gente que conoció el lugar o que tuvo experiencias con el río y la ciudad, y gente que nunca se le hubiera ocurrido que eso existía. No creo que ahí hay un cruce como temporal súper interesante en la experiencia misma, ¿no? Como se dan charlas entre personas que, no sé, remeros, que estuvieron, iban a esa playa como lugar de recreación, y personas que nunca creyeron que eso podría haber estado. Entonces creo que ese encuentro temporal es muy potente también. Bueno, yo la primera vez que metí las piernas en el Río de la Plata, porque no me animé a meterme entero, fue del lado argentino, fue con ustedes. O sea, me llevó la módica suma de 41 años poder pisar el Río de la Plata argentino. O sea, siempre había estado o en el mar o en el Paraná, pero en la sección que es del Río de la Plata, no. Y en diciembre del 2016... Vos fuiste a la de esa que hacía 45 grados de calor. Sí, ¿La que hubo un partidito de fútbol? Después terminamos cruzando en el transbordador. Y me acuerdo que charlando con Juli sobre el proyecto, en algún momento me dijiste algo así como, no, una de las preguntas es, ¿cómo hacemos para llegar al Río de la Plata caminando? Pero es una situación geográfica muy particular a la que yo le tengo mucho cariño, imagino que muchos porteños también, pero paradójicamente nos lleva 41 años pisarlo. Esa ridiculez de que estamos, esa idea de que la ciudad está de espaldas al río. Y a raíz de ahí después, si no recuerdo mal, surgieron otras caminatas y otras expediciones que buscaban otros caminos para llegar al río. Esto un poco que contaba también Carlos, ¿no? Escuché de un lugar llamado Puerto Piojo y en algún momento dudé si eso existía. Y está a 2 kilómetros de Fundación Proa, pero nadie lo conocía.
Bueno, un poco ahí también para mí lo que nos pasa o lo que nos pasó con el proyecto es que tiene una forma de deriva obvio y de que se fueron abriendo como distintas puertas, por decirlo, eh, de esto. A partir de Puerto Piojo fue como decir, ah, bueno, sí, esto existe, hay un río, hubo una playa, la gente se venía, ¿no? Como estás en el lugar y decís, yo podría estar en 10 minutos caminando y podría meterme en el río, digamos, me podría haber pasado. Entonces ahí se abrieron también esas otras instancias de tratar de llegar caminando, ¿no? Que es el colectivo ribereño y Claro. también esas otras posibilidades. Pero hay también otro tipo de cruces que se da con otros campos, con otros lugares de experiencia que tienen que ver más con distintas disciplinas, oficios o lugares de conocimiento, y por eso me parecía interesante también que, bueno, le preguntaba a Juli, pero porque sé que ella estableció ciertos vínculos, ¿no? Con biólogos, sé que también fueron arquitectos, cómo se da ese cruce que también descentraliza el arte y lo pone en común con otros saberes, digamos, cómo lo vivenció y cómo después lo llevó a su trabajo, ¿no? Bueno, a mí me parece que el tema de lo interdisciplinario es trabajar en territorio. Me parece que el escenario es para que eso ocurra. Yo cuando llegué a Puerto Piojo me impactó mucho esa sensación de como, este territorio me faltaba personalmente, ¿entendés? Me parece que eso también le pasaba a muchas personas, por eso generó tanto entusiasmo, hay mucha gente que va, no sé, hay algo que completa, algo que... Y bueno, ni hablar de la alegría que uno empieza a sentir cuando empezás a reconocer la flora o la fauna del lugar. Es como un encuentro, como algo que te pertenece, como recuperar algo que de pertenencia, ¿no? Yo me acuerdo una vez que fuimos, que estaba Caro ahí, y yo gritaba, ¡ay, la margarita de bañado! ¡Floreció la margarita de bañado! Y bueno, es esa sensación de recuperar una flora, recuperar una fauna que nos pertenece, recuperar espacios de disfrute, y para poder recuperarlos, bueno, cada cual se fue sirviendo por ahí de sus propios intereses, y eso fue lo que llevó a diseñar unas visitas a Puerto Piojo pensadas. Dijimos, bueno, esta vamos a pensarla, ¿a quiénes queremos convocar? En ese caso, yo invité a un biólogo que es Javier Beruard, que vino con Juan Cruz, que vinieron a hacer todo un reconocimiento de la fauna y nos contaron cosas sobre la flora. Y los intereses de cada uno nos fueron como reconectando para ir explorando ese paisaje, y también las miradas de otros nos ayudaron a reconstruirlo, a conocer más y a poder sentir pertenencia al saber, ¿no? Saber qué plantas hay, qué flora hay, qué fauna hay. Así que eso a mí me empezó a armar como muchos intereses de seguir trabajando el dibujo desde ese lugar, con otras personas también, porque este proyecto tiene esto de volverse a abrir hacia otros todo el tiempo. Por eso como invitamos a otras artistas a participar y a dibujar también, y el objetivo era, uno de los proyectos que surgió de esta visita fue dibujar todos los animales avistados por Javier, que él nos mandó una lista, y bueno, eso dio lugar a algunas publicaciones, un fanzine, bueno, fueron algunas artistas que trabajaron en eso, como Amanda García Martín, Alejandra Cascallares y Andrea Vázquez. Hicimos como un colectivo
más aparte, como que surgió, bueno, eso también es interesante, como inventar instituciones que albergan otras instituciones. Claro. Para mí la dinámica es súper fractal, como que se van generando un montón de proyectos y bueno, eso me parece muy vivo y muy interesante y me parece una manera posible de abordar la complejidad de un territorio, y también me parece que eso es lo que hace que se dé este cruce, es el escenario donde la única forma de abordar algo tan complejo posible, digamos. En la sexta expedición aparece la Fundación Azara, Antropodinamia de la Cuenca Matanza de Riachuelo, 3 tácticas para arqueólogos del futuro. Me parece como... Sí, ese es Marcelo Weissel, el arqueólogo, es un arqueólogo que trabaja con restos de cultura no tan antigua, digamos. Hacer arqueología urbana en la zona de La Boca empezó, y también tiene algunas investigaciones en otros sectores siempre cercanos al riachuelo. Creo que en la zona de Lomas de Zamora, en Lanús. Y bueno, lo invitamos a conocer Puerto Piojo y a recorrerlo y a que nos acompañe básicamente, y que comparta con nosotros el recorrido y a charlar y a conocer un poco más su interés en el lugar. Y en ese mismo momento en el que vino Marcelo, por ejemplo, fue, un poco después, apareció en la playa de Puerto Piojo los restos de una ballena que había quedado varada hacía muy poco en la zona de Dock Sud, frente al polo petroquímico, y terminó muriendo y quedó encallada en la playa de Puerto Piojo. Justo esa vez fue la expedición que fuimos con los biólogos. Sí, Encontramos la ballena. Pues sabes. Increíble. Claro. Bueno, y Marcelo Sí. Weissel, que ya estaba en contacto con la playa de Puerto Piojo, junto con la gente del Club Regatas Almirante Brown, Roberto Navone, que es uno de los que siempre nos acompaña, empezaron a hacer un intento de llevar los restos de esa ballena a algún museo donde se pudiese investigar, o para dejarlo incorporado a la colección de fauna de la zona, digamos. Estuvieron varios meses Weissel con Roberto Navone yendo cada 15 días a la playa de Puerto Piojo para cerciorarse de que los restos de la ballena no siguieran en el lugar y no terminaran robados, digamos. De todas maneras, no se demoró demasiado el traslado de los restos y empezaron a perderse en gran parte, creo que por efecto de la naturaleza, me parece. Igualmente siguen estando en la playa el resto del cráneo de la ballena, y el proyecto de recuperarlo y dejarlo en algún lugar guardado como parte de la historia de este espacio, ¿no? Sí, ahora el Museo Comunitario de Maciel quiere tener el cráneo. Quedamos medio ahí como varados como la ballena en realidad, porque el tema es que Prefectura tiene el resguardo, o lo tenía, de los restos de la ballena, porque había habido en ese momento como una especie de disputa entre la UNDAV y el museo, no sé si la Universidad de Buenos Aires, el Museo de Ciencias Naturales, no sé de quién se hacía cargo, nadie se hizo cargo, y quedó ahí la ballena, pero los prefectos como que tienen designada la custodia de lo que sea que quede de la ballena. Entonces, bueno, es toda una especie de burocracia sobre los restos fósiles, que también para mí es como dentro de esta paradoja de lo complejo que es el lugar, ¿no? De todas las instancias de jurisdicciones que se superponen, ¿no? Vos hablás con los prefectos y la playa es de AISA, porque ahí AISA está haciendo una obra, y te dicen, no, es de las empresas, vos no podés ir.
y para hacer el permiso tenés que ir a Puertos de Buenos Aires, que es un consorcio, y tenés que ir a prefectura, digo, tenés que hacer toda una serie de derrotero burocrático para que te autoricen a ir con personas, que bueno, que nos pasó algunas veces que no pudimos entrar porque se superpusieron autorizaciones. A mí me interesa aportar a lo que dice Caro, algo que me despierta un poco, que es el tema de que la misma playa, según cada mirada, es como, por ejemplo, cuando nos acompañaron una prefecta, ella como decía, ¿para qué quieren ir ahí? O sea, cada mirada era distinta sobre el territorio y ella no podía entenderlo, y era un lugar lleno de víboras y peligro, inaccesible, no sé. Y por ahí, no sé, también fuimos con un fotógrafo naturalista y estaba fascinado con las serpientes y entre medio de las basuras, y bueno, ni hablar nosotros como observando los objetos que se encuentran ahí, que es muy impactante eso, para mí eso es muy impactante. Después de ir a Puerto Piojo, a mí por lo pronto hay como 2-3 días que estoy como totalmente desacomodada del impacto que es, primero como integrar esa realidad al cotidiano de uno, ¿no? Como decir, esto está pasando, así está este lugar, como si fuera a encontrarse con un autorretrato, como una imagen de la realidad de uno, pero con la que uno no tiene contacto, así es muy fuerte. Y además como, yendo al punto que quería comentar, es esto, como que cada mirada es totalmente diferente sobre el mismo objeto, sobre la misma playa. Alguien que va y empieza a contar sus memorias y señala, ahí estaba tal cosa, ahí Pepito hacía tal otra. La vez que fui, se armaba una discusión a ver quién reconocía la ciudad, porque creo que ni siquiera desde el ferry cruzando el Río de la Plata la vi de esa manera. Había una dificultad en reconocer qué era Puerto Madero, qué era La Boca, porque es un punto de vista que poquísima gente ha tenido de la ciudad, ¿no? En una perspectiva absolutamente diferente. También recuerdo esa extrañeza respecto de la ciudad que tanto conocemos, ¿no? Sí, y te pone en ese lugar en el que ves el río y ves la ciudad. Creo que es como de los pocos lugares donde tomás esa dimensión, ¿no? Como para mí es como, no solo es un lugar, no es un territorio, sino que es como un viaje en el tiempo, porque es como un ir y venir todo el tiempo de lo que puede ser la ciudad, lo que la ciudad es, lo que se fue como configurando y reconfigurando, ¿no? Como, eh, porque ir a Puerto Piojo, Charlie siempre lo debe decir, lo va a decir de un modo más poético, pero es como algo de que ese lugar ya está perdido, es como recuperar algo que ya está perdido, es como todo el tiempo sabemos que cada vez que íbamos o que estuvimos yendo era distinto. Ya no era si vos ves en el archivo de todas las expediciones, siempre hay una modificación. Entonces era tipo, a ver qué habrá quedado de esto, ¿no? Entonces es como todo el tiempo recuperar algo de algo perdido. Como que es un lugar donde uno puede ver lo que la ciudad es. Como, de algún modo, desde esa perspectiva uno puede entender mejor o volverse totalmente loco o decir, estamos en el horno, lo que la ciudad es. Y también hay algo que yo quiero resaltar, porque hay toda una dimensión del disfrute del espacio público, que me parece que también es como un lado del proyecto, como señalar ese espacio del disfrute, de la comunidad que disfruta de su espacio público, de la naturaleza. Me parece que el disfrute tiene un lugar. Hemos ido y se genera esa situación de picnic y de repente alguien jugando al fútbol. Es eso, como me parece importante señalar esa dimensión dentro del proyecto también. Disfrute. Porque nosotros cuando llegamos la primera vez a Puerto Piojo vimos la playa, que eso fue un gran descubrimiento, ver abrirse la playa de arena y el horizonte de río.
que hasta ese momento solo habíamos conocido por historias, ¿no? Por las pocas testimonios que habíamos encontrado. En ese momento no habíamos conocido tanta gente que hubiese conocido Puerto Piojo. Pero en las veces que volvimos, ya al año siguiente, nos encontramos con que la mitad de la playa ya estaba ocupada por una obra gigantesca, ¿no? Es un terraplén que llega hasta el borde del agua y es la base de una planta de tratamiento cloacal que va a ser, que está en construcción todavía y que es enorme. Es una instalación, no sabemos de qué altura va a ser definitivamente, pero va a ser muy grande. Y eso surgió mientras nosotros llegábamos a Puerto Piojo, ¿no? Lo que dice Carlos, eh, iba desapareciendo de a poco. Y a veces cuando hay bajante, la playa se hace bastante amplia, y me acuerdo una de las primeras veces que fuimos con una buena cantidad de personas, cómo la gente llegó a Puerto Piojo y todos fueron caminando como hipnotizados hacia el agua, y era una imagen fuertísima de un montón de gente caminando hacia el agua en el medio de esa enorme playa, y fue una imagen muy poderosa y bueno, una experiencia muy, muy intensa también, ¿no? Y como esa necesidad de llegar hasta el agua, como al fin puedo tocar el río, no sé, que Sí, tuvo un sentido así como muy, muy especial. los pies en el barro, ¿no? Y hay una mezcla como de ritual y fiesta popular al mismo tiempo. Sí, la vez Pues, que cuenta Gaspar de ese día que hacía tanto calor, digo, un poco hacía tanto calor que de diferentes maneras nos metimos, ¿no? Fuimos metiendo las patas, alguien se animó más o menos, y en ese momento la dimensión de la contaminación, digo, que es real, del barro que está contaminado, que es real, del río que está contaminado y es real, es como si hubiera habido como un magnetismo, ¿no? De, no sé, La estábamos ahí, necesidad. hacía calor, estábamos en el río, había que meterse. Algo de esa ritualidad del disfrute de una playa aparece con la complejidad del lugar, ¿no? Porque lo seguís viendo y seguís, digamos, teniendo esa noción, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el proceso de empezar a pensar que ir a un lugar como Puerto Piojo podía constituirse en una pieza de tipo artístico? Yo no tengo ninguna duda de que lo es, pero también reconozco en mi derrotero artístico personal momentos en los cuales se van como abriendo determinados espacios y uno dice, ah, mira, esto puede ser una obra. ¿Cómo fue que se fue produciendo eso en términos artísticos, ¿no? yo creo que esto que hablábamos antes de cómo todo lo que generó el proyecto fue, eh, fue muchas veces una especie de desvío de lo que se espera de un proyecto de arte y del tipo de producción que uno puede percibir más claramente como una obra para exponer en un espacio de arte más o menos reconocible en los circuitos de arte o en los espacios de museos, galerías, pero también, si se lo piensa desde el otro lado, toda la historia que nosotros terminamos investigando y el territorio que recorrimos y los diálogos que tuvimos con un montón, con las personas que están vinculadas a este lugar o tuvieron algún tipo de relación en algún momento, y también todos los objetos que fuimos encontrando y que fuimos recogiendo de esta playa, porque todos estos recorridos terminaron siendo en un momento expediciones para recolectar objetos perdidos en la arena, en la orilla del río de la Plata, que en gran parte eran restos de basura traída por el río, que en ese gran basural en el que se convirtieron el riachuelo y el río de la Plata, que terminan acumulados en esa playa. Entonces hay
acumulación de plástico, de envases, de juguetes, de muñecas chinas, que habla también de este espacio que fue asumido hasta ahora casi como un espacio, una especie de baldío, depósito donde se podían arrojar la basura en general. Entonces parte de la observación terminó teniendo que ver con esa historia. También fue observar el paisaje y esta mezcla entre un espacio natural, el paisaje del río, esta historia de la ciudad de Buenos Aires, de Avellaneda, que no tiene ese tipo de vista disponible para la mayoría de las personas que habitan el lugar, que además para llegar hay que pasar por el contrafrente de este barrio que ya es famoso, que es Villa Inflamable, y que está asociado al polo petroquímico, y es como uno de los lugares más conocidos por los niveles de contaminación que tiene, producto de esa historia de urbanización desorganizada. Bueno, y toda esta historia, lo que pensaba era que lo podés pensar al revés, ¿no? También, ¿qué otro proyecto podría haber dedicado tanto tiempo a investigar un lugar como Puerto Piojo si no venía de un espacio de arte con unas preguntas un poco absurdas como estas? Porque no hay tantos espacios de investigación que se detengan de esa manera en un lugar que desde un principio no está asumido como un objeto de conocimiento, de investigación, como un espacio ya necesitado de investigadores, de científicos. Es muy difícil que un centro de investigación, me parece, habilite un espacio para desarrollar este tipo de caminatas, para conocer el paisaje de un lugar como Puerto Piojo, me parece. Esto de pensar el arte dentro de la comunidad de otra manera es genial, el aporte que hacen de la posibilidad de estar haciéndolo adentro y no afuera. Un placer, la verdad. Bueno, Puerto Piojo, la verdad que 1000 gracias. El relato de ustedes es realmente muy importante, me parece. Es un proyecto gigantesco que nos permitió a muchos llegar al río. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo y por todo este rato y contarnos el proceso creativo y todas estas cuestiones. Muchas gracias, espero verlos pronto. Les agradecemos. Chicos, gracias. Chao. Adiós, adiós. Gracias por Gracias. invitarnos, me encanta, nos encanta participar. Gracias, Sí, bueno. gracias. Adiós, adiós.